Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. En aquella misma hora, Jesús se llenó de júbilo en el Espíritu Santo y exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte: Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, porque yo les digo que muchos profetas y reyes quisieran ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Así sea. Siéntese un momentico. Queridísimos hermanos, hoy la palabra de Dios nos da un aliento a la gente sencilla, a la gente humilde. Pero no solamente nos da un aliento, nos alaba, nos felicita. No por algo que sea propio de nosotros, sino por algo que Dios nos ha dado. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículo 21 en adelante, Jesucristo nuestro Señor viene a decirnos que a Dios le ha parecido bien dar a conocer los misterios del reino a la gente sencilla. A Dios le ha parecido bien darle el don, la gracia de la fe, del poder creer en la palabra de Dios, poderle creer a Dios a la gente sencilla y humilde. Así le ha parecido bien a Dios. Y esas cosas que le ha dado a conocer a la gente sencilla, esas mismas cosas se las ha ocultado a la gente grande, a los poderosos, a los sabios de este mundo. A bárbaro. Que si no fuera Jesús el que lo dijera, seguro que me agarrarían a piedra. Claro, eso sería mentarle la madre a los sabios, a los intelectuales, a los filósofos, a los teólogos, a los doctores, a los ingenieros, a los poderosos, a los grandes. Pero como lo dice Jesús, yo me lavo la mano. Simplemente hago como el loro, repito lo que está escrito, punto. Repito lo que escucho y lo escucho en el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículo 21. Óiganlo, no lo escribí yo. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos. Yo te alabo, mire cómo dice Jesús.
Yo te alabo, Padre, porque has ocultado estas cosas a los sabios y a los entendidos. Sabios del mundo, filósofos, teólogos, intelectuales, gente del mundo poderosa. Cuidado. Advertencia. Jesucristo dice que estos sabios e intelectuales que se han elevado mucho, la soberbia los infla y les impide creer con humildad y sencillez la palabra de Dios. Entonces Dios le ha ocultado a esta gente los misterios del reino. No le permite al no Cristo, sino la soberbia, el orgullo que hay, porque tienen poder o porque tienen estudio, tienen títulos o tienen muchas cosas en el mundo, no les permite creer con facilidad, con sencillez, a lo crudo, lo que dice la palabra de Dios. Buscan muchas excusas, muchos por qué, y se van tras las palabras buscando etimológicamente qué significa, pero no espiritualmente qué me enseña. Y analizan la palabra de Dios como algo que fuera ciencia. Y no se acercan a la palabra de Dios con un corazón abierto y con los ojos de la fe. Gracias, Padre, porque has ocultado estas cosas a los intelectuales, a los sabios y entendidos, y se las ha revelado a esta gente sencilla. Hermanos, hoy es motivo de gozo y de alegría que Jesucristo ponga la mirada en lo que la humanidad considera la basura del mundo. Que Jesucristo ponga la mirada en lo que no vale para el mundo, la gente sencilla. Una gente que no sepa leer, una persona que no sepa leer, que no sepa escribir, una persona que no haya tenido mucho estudio, una persona que no tenga título, hoy en el mundo no vale nada. Pero para Dios sí vale. Y más vale cuanto más cree con sencillez y humildad la palabra de Dios. ¿Por qué la gente humilde y sencilla es capaz de creer? Porque como no sabe muchas cosas de este mundo, simplemente dice, si está escrito en la palabra de Dios, yo lo creo. Si Dios lo dice, yo no lo someto a juicio. Lo que dice ahí, yo lo creo y punto. Gracias, Padre, porque ha revelado estas cosas a la gente sencilla y humilde. Alégrense. Gente de la Florida, gente sencilla y humilde. A lo mejor ustedes no tienen título, no son filósofos, no son teólogos. A lo mejor ustedes no son intelectuales, pero son creyentes. Pero van a misa, pero oran. Pero quieren escuchar la palabra de Dios, pero quieren practicar la palabra de Dios. Pero quieren vivir el amor, el mandamiento del amor. Pero quieren creer en Dios. Pero saben que hay una vida eterna, pero tratan de buscar esa vida eterna, tratan de desprenderse de las cosas de este mundo y piensan en el más allá. Respetan las cosas de Dios, tienen fe, tienen piedad, tienen temor de Dios, cosa que los grandes y poderosos del mundo no tienen. No respetan a Dios, no respetan las cosas de Dios. No aman a Dios, no aman la iglesia de Dios, no aman las enseñanzas, la doctrina de Dios, no lo aman. Qué triste. Por eso hoy Jesucristo nos viene a decir que Dios ha mirado no a los grandes, ha mirado los pequeños, como en la Virgen María. ¿Se acuerda de la Virgen María? Allá está en Lucas, no me pierda esta. Allá en San Lucas, ¿recuerdan? Uno, por allá en el 48,
O si quiere lo leemos desde el 46. Proclama mi alma la grandeza del Señor y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado. Vamos a ver cómo lo dice. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. ¿Por qué? Porque ha mirado la bajeza de su sierva. La pequeñez de su sierva. Ahí pone la mirada a Dios en la gente sencilla, no complicada, la gente humilde, la gente que abre su mente y su corazón a Dios, la gente que le cree a Dios sin problemas. Porque ha mirado la humillación de su sierva, de su esclava. San Pablo es un poquito duro. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 19, yo creo que no un poquito, bastante duro, que si San Pablo predicara hoy, en pleno siglo XXI, lo meterían preso y le quitarían de nuevo la cabeza. Lo volverían a matar, porque San Pablo le tira rayado, le tira directo a los soberbios, a los orgullosos, a los que no son humildes, a los que buscan la sabiduría humana, lo intelectual, pero no buscan la sabiduría divina, lo espiritual. Escuchen, 1 Corintios 1, 19. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios. ¿Escucharon? Lo mismo que dice Jesús. Gracias, Padre, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y se lo ha revelado a la gente sencilla. ¿Cómo dice Pablo otra vez? Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios. Oigan, sabios del mundo. Oigan, intelectuales del mundo. Ustedes que se han comido el mundo entero porque tienen un estudio, porque tienen a lo mejor un título, porque tienen, a lo mejor, qué sé yo, en la vida social o mundana, un puesto, porque es un intelectual, porque ha dedicado su vida al estudio, pero no ha dejado que la palabra de Dios llegue a su mente y a su corazón. ¿Otra vez? Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios. Dios se encarga de destruir la sabiduría de los sabios. ¿Y qué significa esto? Que hay dos clases de sabiduría: la humana y la divina. La humana es la que se adquiere en las universidades, en las escuelas, en los liceos. La humana es la que se adquiere en los libros del mundo. La humana es la que busca usted cuando manda a su hijo a la escuela, al liceo o a la universidad. La humana es la que agarran los profesionales del mundo con título. Pero hay otra clase de sabiduría, y es la sabiduría divina, que no se adquiere en la universidad, en la escuela, en los liceos, que no se adquiere en los libros mundanos. La sabiduría divina es la que viene de lo alto y Dios se la da al que con humildad abre su mente y su corazón a su palabra y se deja impactar por ella y deja que la palabra de Dios se encarne en su corazón, escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Ese hombre, esa mujer tiene la sabiduría divina. Y dice Dios que cuando el hombre se dedica solo a la sabiduría humana, Dios le destruirá la sabiduría de este mundo. ¿No lo han visto? Les pongo ejemplo. ¿Cuánto estudia un doctor? A 6 años de escuela, 5 años de bachillerato, van 11. Pónganle 5 años más, 16.
Y la especialidad, póngale 2 más, 18. Y la maestría, póngale 2 más, póngale por allá 20, todo lo que quiera. Y adquiere una sabiduría, bárbaro. Es capaz de hacer maravillas. Pero ese doctor que adquirió esa sabiduría humana, ¿sabe qué? Ese doctor no es capaz de entender lo que entiende una madre campesina que no sabe ni leer y escribir. Que un niño, cuando está en el vientre de la madre, ya es un ser humano, ya tiene vida y merece respeto y merece la oportunidad de vivir. Ese doctor que ha estudiado mucho, dice la Biblia, Dios le destruye la sabiduría y llega a ser como un animal, llega a ser un lobo para el hombre, llega a ser un destructor, una fiera para los niños en el vientre de la madre. Adquieren ellos, por la sabiduría humana que tienen, el permiso humano para asesinar en el vientre de la madre a un inocente, a un hijo, a un niño, a un indefenso. Díganme si la sabiduría de ese doctor no ha sido destruida. Cosa que no lo haría una madre, una campesina que a lo mejor no sabe leer y escribir, pero que es capaz de parir su hijo y llevarlo adelante, cueste lo que cueste. ¿Observan cómo Dios destruye la sabiduría de los sabios? ¿Para qué sirve la sabiduría de un abogado? Para meter en la cárcel al inocente y sacar por unos reales al culpable, sacarlo de la cárcel. Y tiene mucha sabiduría. Porque a pesar de que este hombre es inocente, va a la cárcel. Y a pesar de que este es culpable, sale de la cárcel. ¿Qué sabiduría tiene? Sabiduría humana. Pero ha perdido la sabiduría divina, la que vale a los ojos de Dios, la que nos lleva a vivir eternamente. Entonces el mundo se conforma con la sabiduría humana. Los políticos de hoy, ¿qué sabiduría, qué sagacidad tienen para robar al pueblo, para explotar al pueblo, para permanecer en el poder hasta que le dé la gana? ¿Qué sabiduría tienen? Una sabiduría humana. Pero perdieron la sabiduría divina para descubrir cuánto sufre un pueblo, cuántas familias están muriendo de hambre, cuántos, por ejemplo, en Venezuela han tenido que huir del país. ¿Cuántos seres humanos han tenido que ir del país? ¿Cuántos venezolanos? Pero la sabiduría de estos políticos ha sido destruida y no son capaces de descubrir que el pueblo está sufriendo. Y no son capaces de descubrir que lo mejor que podrían hacer para el país es abandonar el poder y darle oportunidad a otras personas que lo puedan hacer mejor. Pero estos no son capaces de entenderlo. La sabiduría de esa gente se les acabó, fue destruida. No son capaces de pensar. No son capaces de descubrir qué es lo bueno y qué es lo malo. Estamos en medio de un mundo donde la sabiduría ha sido destruida. ¿Quién de ustedes, a pesar de que no sepa leer y escribir, cuando van y ven a un niño recién nacido, no son capaces de detectar y decir, este es hombre o esta es mujer? Hasta la madre que no sabe leer y escribir, la enfermera, la simple enfermera que a lo mejor no tiene título, es capaz de decir, esta es una niña o este es un niño. Mientras que los intelectuales, los estudiosos que tienen mucha sabiduría humana, perdieron la cabeza, perdieron la sabiduría divina y dicen, hay que esperar que el niño esté grande para que él diga si él es mujer o es hombre. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. La sabiduría ha sido destruida en los sabios, en los intelectuales de este mundo. Ya no son capaces de darse cuenta si es un niño o una niña. Y ahora dicen un sexo neutro, porque no sabemos si es niña o es niño. Pregúntele a la madre que parió una niña. No ha estudiado, pero ya sabe que es niña.
Porque esa persona sencilla y humilde no ha perdido la sabiduría de Dios, mientras que los sabios, mientras que los intelectuales perdieron la sabiduría. Miren a Putin, ha perdido la sabiduría, ha perdido la cabeza y quiere apretar un botón para destruir al mundo con la bomba atómica. Díganme si no perdió la sabiduría. Claro que sí, claro que sí. Si tuviese la sabiduría divina, dirían, no, yo soy capaz de doblegarme, pero yo no voy a destruir el mundo, no voy a destruir los seres humanos. Perdieron la cabeza. El ser humano ha perdido la sabiduría divina. Mucha sabiduría humana. ¿Para qué sirve? Para nada. Se acaba. No llega sino hasta el cementerio con esa persona. ¿Para qué sirve? La sabiduría humana sin la sabiduría divina es basura. Mientras que la sabiduría divina de la cual habla Cristo hoy, gracias Padre, porque le has ocultado estas cosas a la gente sabia, entendida y poderosa, y se le ha revelado a la gente sencilla y humilde. Gracias Padre, porque así te ha parecido bien esa sabiduría divina. Esa que ustedes tienen, esa que Dios les ha dado, no la pierdan, valórenla. Es un tesoro muy grande. No importa que no tengan título, pero tienen fe. No importa que no tengan poder, pero tienen a Dios. No importa que ustedes no tengan lo que el mundo hoy ofrece, pero tienen la esperanza de un día gozar del reino de los cielos. Eso vale más que cualquier cosa. Dice Pablo, otra vez, el 19. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Y qué? Y desecharé el entendimiento de los entendidos. Va a desechar el entendimiento de los entendidos. Díganme si eso no es. Los que me siguen a través de las redes sociales, ¿cuántos nos están siguiendo ahorita, Luis? 1272 personas en el mundo nos están siguiendo. Díganme algo, los que nos están siguiendo, díganme si se cumple o no se cumple, que Dios va a poner inútil el entendimiento de los sabios. ¿Qué hacen en Estados Unidos con los niños que llegan a las escuelas, a los liceos? ¿Qué hace con los jóvenes que llegan a la universidad? Lo primero que llega es el profesor, el sabelotodo, el intelectual, el que tiene todo el conocimiento acumulado aquí. Clase número 1, Dios no existe. ¡Ah, bárbaro! Díganme si la sabiduría humana, díganme si el intelecto no se le fue para el suelo. Pero ese es el grandioso intelectual que la gente venera y respeta porque tiene título y porque da clase en la mejor universidad de Estados Unidos. ¿A mí qué me importa? Perdió el intelecto. Ahora viene a decirles a los jóvenes que Dios no existe. Y el mundo entero sabe que aquel que diga que Dios no existe es el ignorante más grande que puede existir en el mundo. ¿Quién no sabe eso? El ignorante más grande que puede existir en el mundo es aquel que se atreve a decir que el que hizo el cielo, la tierra, el mar y cuanto lo llena, aquel que lo hizo a él y nos hizo a nosotros con el poder de su palabra, ese no existe. ¡Bárbaro! El intelecto se le embotó, la sabiduría se le acabó, destruyó el intelecto de ese intelectual. Pero eso tenemos en el mundo, y esos intelectuales son los que están agarrando las escuelas, las universidades, los colegios. Creo que aquí, incluso en la Florida, hay ateos que dan clase y le hablan a los muchachos que Dios no existe. Aquí mismo. Aquí hay profesores ateos, que por cierto me odian, porque les hablo de Dios. Porque ellos son intelectuales. Mire lo que dice la Biblia, repita. Pues está escrito,
destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Destruiré el entendimiento de los entendidos. Ustedes son sencillos, ustedes son gente del campo. Dígame si Dios no le ha destruido el intelecto a estos intelectuales para que se atrevan a decir que Dios no existe. La barbaridad más grande que puede existir en un ser humano, negar la existencia de Dios. Cuando todo nos grita que Dios existe. Pero hasta allá llega el ser humano cuando busca la sabiduría humana y pierde la sabiduría divina. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el sabio? Tristemente, dando clase en una universidad. Tristemente, dando clase en una escuela. Desgraciadamente, metiéndole a los niños las cosas del mundo y quitándoles, robándoles la fe que los puede salvar. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¡Claro que sí! Los intelectuales de este mundo andan locos. Locos, re locos. Gracias, Padre, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Así te ha parecido bien. Versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. ¿Escucharon? Otra vez. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Mirad, hermano, vuestra vocación. Mírense entre ustedes mismos, de aquí, de la Florida y los que nos siguen a través de las redes sociales. Que no sois muchos sabios según la carne. Que no son muchos sabios según la carne. Los que nos siguen a través de las redes sociales, no son muchos sabios. Ahí no están escuchando los intelectuales. ¿Qué? Eso no tienen tiempo para eso. Ahí nos están siguiendo a través de las redes sociales los sencillos del mundo. Los que están sufriendo porque a sus hijos se lo están adoctrinando, quitándole la fe en Dios y metiéndole el nuevo orden mundial. ¿Y qué es el nuevo orden mundial? Saquen a Dios. Las leyes de Dios ya no me importa. Vamos a meter las leyes de los hombres. Vamos a cambiar el orden. Antes era Dios y lo que Dios manda. Ahora es nosotros y lo que nosotros mandamos, quitemos a Dios. Eso se llama nuevo orden mundial. El orden que había antes se quitó y ahora quieren imponer otro orden. Esos escuchan la palabra de Dios, no les importa. Saquen cuenta entre ustedes, gente sencilla. No hay en la iglesia mayor intelectuales. Los intelectuales se van de la iglesia. Porque ellos no pueden concebir que Dios esté por encima de ellos. Ellos no pueden doblegar la razón para darle paso a la fe. Repítalo y sigue. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Entre ustedes no hay muchos poderosos, ni muchos nobles, ni muchos sabios. Bendito sea Dios. Gracias, Padre, porque ha revelado estas cosas a la gente sencilla y humilde. Hoy les felicito. Hoy los alabo. A lo mejor ustedes no dan clase en la mejor universidad del mundo, en Estados Unidos. ¿A mí qué me importa? Pero ustedes son hombres y mujeres abiertos a la fe, abiertos al amor, abiertos a Dios, abiertos a la vida espiritual, abiertos a la esperanza gozosa de la venida de nuestro Salvador y del reino de los cielos. Digno de admirar. Versículo 31. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloriese en el Señor. El que se gloría en el Señor. Vamos a gloriarnos en el Señor.
No nos gloriamos porque tengamos títulos. No. No. Nos gloriamos en el Señor. Le pongo un ejemplo. Yo creo en esto. A mí el obispo me ha pedido muchas veces que vaya a estudiar para sacar títulos de las mejores universidades. Y yo le he dicho, si es una orden, me voy de una vez. Si tengo opción de decidir, no voy. Me ha dado la opción de decidir, no voy. ¿Y por qué no he buscado títulos? Para gritarle al mundo que los títulos son basura, que los títulos no sirven para nada. Yo no tengo títulos, pero tengo fe en la palabra de Dios. Yo no tengo títulos, pero creo firmemente en la palabra de Dios. La meto aquí y trato de saborearla y darla a conocer a los demás sin títulos. Porque no me importa la sabiduría humana, me importa la sabiduría divina, lo que dice Dios. Así como dice Pablo allá en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Esto es lo que a mí me interesa. Y esto es lo que yo quisiera que ustedes también aprendieran. Yo me deleito en la palabra de Dios. Yo me deleito en escuchar la sabiduría divina. Yo soy capaz de sentarme a gustar y a saborear lo que dice Dios. Y no me importa lo que digan los hombres. Y veo con claridad cuál es el camino a seguir, porque la palabra de Dios es lámpara para mis pasos, luz en mi sendero. Y quisiera hoy gritárselo a ustedes y decirle, vale la pena tener la sabiduría divina que nos permite ver como ve Dios, pensar como piensa Dios, sentir como siente Dios, y no la sabiduría humana que nos aleja de Dios. Pueblo cristiano, pueblo creyente, tenemos que tomar una decisión. O la sabiduría humana, que no sirve para nada, sin la sabiduría divina. O la sabiduría divina, que está por encima de la sabiduría humana. El problema es que cuando el ser humano se va por la sabiduría humana, se infla, hasta que saca a Dios de su vida. Y quiere sacarlo de la vida de los demás. Ese es el problema. Escuche cómo dice Pablo en Primera de Tesalonicenses 2:13. Por lo cual, también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. San Pablo dice que él le da gracias a Dios porque cuando la palabra de Dios llegó a ustedes, los sencillos, los humildes, la tomaron como lo que es en realidad, como palabra de Dios. No la tomaron como palabra de hombre, sino le abrieron la mente y el corazón para adquirir la sabiduría divina. O sea, para aceptar lo que Dios manda. La tomaron como palabra de Dios, como lo que es en realidad, palabra de Dios. Exactamente es lo que dice Cristo. Entonces, seguimos donde íbamos del Evangelio. Gracias, Padre, porque has revelado estas cosas a la gente sencilla. Así te ha parecido bien. Pero luego dice lo siguiente, el 23. ¿Qué dice el 23? Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Bienaventurados no los intelectuales que han sacado a Dios de su mente y su corazón, que dan clases en las mejores universidades del mundo, en los liceos y en las escuelas, y dicen que Dios no existe. Bienaventurados ellos no. Bienaventurados ustedes que ven lo que ven. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte,
Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Bienaventurados los ojos que ven lo que ustedes ven. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron. Muchos profetas quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron. Y oír lo que oís y no lo oyeron. Y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Se lo traduzco en castellano. Dichosos aquellos ojos que ven lo que ustedes ven. O sea, cuando usted y yo nos dejamos impactar por la palabra y la recibimos, como dice Pablo, no como palabra humana, sino como palabra divina, como es en realidad, podemos ver lo que el mundo no ve, la voluntad de Dios. Podemos ver lo que el mundo no ve, la luz, la claridad para llegar al reino de los cielos. Podemos ver lo que el mundo no ve, que pide el Señor, cómo agradar a Dios, cómo caminar en santidad los días de la vida que estemos en este mundo. Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven a través de la fe, a través de la palabra, a través cada vez que ustedes van a la misa, de la homilía, del evangelio, lo que ustedes ven. Pero no solamente lo que ven a la luz de la fe, sino lo que oyen. Dichosos ustedes, porque son capaces de oír lo que los profetas no oyeron, lo que otros quisieron oír en aquellos tiempos y no pudieron oír, pero ustedes hoy sí oyen. ¿Y qué es lo que ustedes y yo podemos oír que aquellos no oyeron? Nada más ni nada menos que el evangelio de Jesucristo, que la palabra del mismo Dios hecho carne, que hoy estoy compartiendo con ustedes. Ellos quisieran oír al Mesías, al Salvador, al Emmanuel, Dios con nosotros, que es lo que dice Dios. Quisieran escuchar, pero no tuvieron la oportunidad de oír lo que ustedes oyen. Ustedes y yo oímos la palabra de Dios. Tenemos la dicha de poder oír cómo apartarme del mal, cómo hacer el bien, cómo perdonar, cómo orar, cómo ir a misa, por qué debo confesarme, por qué debo comulgar, por qué debo hacer oración, por qué debo leer la palabra de Dios, por qué no debo hablar mal de los demás, por qué tengo que ser humilde, por qué tengo que dejar la soberbia, por qué no puedo meterme en los vicios. Dichosos ustedes y yo que hemos sido premiados, porque ha llegado a nuestros oídos la palabra de Dios tal y como es. Dichosos ustedes y yo que hemos sido premiados con la fe para ver a la luz de la fe qué es lo que Dios quiere, para oír lo que Dios me manda. O sea, vi un día una película de Cantinflas por allá en Arizona, en Arizona, donde le llegaron los mechugos esos que lo iban a matar. Dice que Cantinflas encontró un mapa que le había dejado a su abuelo Fidencio, y en ese mapa estaba escrito el lugar exacto donde estaba un tesoro, una mina que nadie sabía. Y todos los habitantes sabían que existía una mina, un tesoro, pero no sabían cómo llegar, en qué lugar estaba. Era necesario abrir el mapa y leer lo que decía el mapa para encontrar con exactitud dónde estaba el tesoro. Eso es exactamente lo que hoy dice la palabra de Dios. Ustedes y yo, dichosos, porque hemos oído dónde está el tesoro, porque hemos visto el mapa para poder llegar a donde está la mina, el reino de los cielos. Dichosos ustedes y yo que hemos visto, que hemos oído lo que los profetas quisieron ver y oír y no vieron ni oyeron. Dichosos ustedes y yo
porque podemos ver y oír lo que los sabios, entendidos y poderosos del mundo no oyen, no ven, porque van detrás del dinero, tras la fama, tras el poder, pero se olvidan de la palabra de Dios. Dichosos ustedes y yo, porque tenemos el mapa, la palabra de Dios que nos habla con exactitud y con claridad cómo llegar al reino de los cielos, al tesoro más grande de todos los tesoros del universo, la salvación eterna. Está escrito, está plasmado en ese mapa, las Sagradas Escrituras. Tuve la oportunidad de ir una vez a Roma, y por allá, estando en Roma, un padre de por allá, no sé dónde sería, nos motivó a otros padres que estábamos ahí, dijo, bueno, yo tengo un carro, vamos a darnos un paseo. Habíamos como 5 o 6, no me acuerdo cuánto. Los que estábamos allí, estábamos comiendo en la mesa, y dijimos, vamos, de diversos países. Nos metimos en el carro y nos fuimos. Dijo, ¿ustedes conocen a Suiza? Y dije, ¿Suiza? No. ¿Quisieran ir a conocer a Suiza? Claro que sí, Suiza, uy, magnífico. Dije, pero es que yo tampoco conozco a Suiza. Dijo uno, pues fácil, ponga el GPS. GPS es un aparatico que yo no sé cómo se maneja, pero está en el carro ahí y pone una ubicación, no sé qué, y el GPS le dice, por aquí, por allá, le marca. Incluso hay una señora que le habla, a la izquierda, a la derecha, en 100 metros cruce a la izquierda. Le va hablando o le va indicando. Y dijo el padre, vamos para Suiza. Puso el GPS y lo único que tenía que estar era dispuesto a oír y ver. Ver que le iba indicando y oír lo que le iba diciendo, y llegamos a Suiza sin perdernos. Hubo un momento que se fue la señal y quedamos perdidos. Cuando recuperamos la señal, dice el GPS que teníamos que dar la vuelta, que teníamos que retroceder, que habíamos pasado varios kilómetros. Y gracias al GPS nos dimos cuenta que íbamos perdidos y volvimos a dar la vuelta y nos regresamos y conocimos a Suiza. Muy bello, muy hermoso. Ese GPS es la palabra de Dios. Que si ustedes y yo estamos prestos para ir leyendo lo que dice y escuchando lo que Dios nos habla, no nos perderemos del camino. Vamos con exactitud, vamos con confianza plena, vamos con seguridad por el camino que lleva a la salvación, al reino de los cielos. Y si algún día, porque somos humanos, porque se nos puede ir la cobertura, nos desviamos del camino, este GPS nos dice error, 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 conviértanse, regrésense, agarraron un mal camino. Este GPS nos dice perdonen, van por mal camino. No le habla a una persona, error, error, va equivocado, se extravió del camino. Conviértanse. Dejen los vicios, dejen el chisme, dejen la calumnia, dejen la mentira, dejen las malas palabras. Conviértanse, cambie de vida. Aquí está el GPS. Y si usted y yo, entonces, como dice el Evangelio, vemos lo que querían ver los profetas, pero no oyeron, y oímos lo que ellos quisieron oír, pero no oyeron, y ustedes y yo sí. Entonces tenemos la certeza de un día poder llegar al reino de los cielos. Y podemos gozar la alegría de lo que hoy en promesa Jesús nos dice. Gracias, Padre, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendido, y se lo has revelado a la gente sencilla, porque así te ha parecido bien. Y lleno del gozo y de alegría. Dichosos ustedes, los oídos de ustedes, porque oyen lo que ustedes oyen. Los profetas quisieron oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron.
Dichosos ustedes porque los profetas quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron. Tenemos la dicha de tener la fe, la doctrina, la enseñanza, la palabra de Dios que nos ilumina, que nos indica el camino de la salvación. ¡Vamos! Yo en primer lugar, vamos a leer la palabra de Dios, vamos a hacerle caso a la palabra de Dios, vamos caminando, dejándonos iluminar por la palabra de Dios hasta llegar al reino preparado en los cielos, no por hombres, sino por Dios, para que podamos gozar eternamente de la felicidad de los santos. Comencemos, demos los pasos, que no lo hagan los sabios, los poderosos y los entendidos del mundo, allá ellos. Pero ustedes y yo no nos queda otra. Vamos, con alegría, con fe, dándole gracias a Dios por ese tesoro que nos ha dado la fe, la esperanza y el amor. Gracias, Padre, porque nos da la oportunidad de conocer tu palabra, de creer en ella y de comenzar a caminar por tus senderos. A ti, Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén.